Bien, el día de hoy tenemos en la separata de literatura lo siguiente: la métrica, la rima y el verso libre. Bien, ¿en qué consiste esto? Tenemos que identificar la métrica, ya es la medida de los versos, la rima, la igualdad o semejanza de sonidos al final de cada verso, y el verso libre tiene otra característica: no está sujeto a métrica ni está sujeto a rima. Entonces está la diferencia del verso libre, conocido que en algunas veces también como el verso blanco. Bien, entonces desde ese punto de vista vamos a ver, ahí en los iconos tenemos la métrica, como también de los versos, la medida de los versos. Entonces, en el 1 tenemos selecciona y marca la definición correcta de métrica. Consiste en contar el número de versos, parte de la literatura que se ocupa de la formación rítmica de un texto lírico. Es totalizador, es contabilizar el número de rimas que hay en un poema. Parte de la literatura que se ocupa de verificar que el poema esté construido correctamente. Se centra en el estudio de la rima de una estrofa. Pero la respuesta acá es, consiste en contar el número de versos, ¿no? Que también sílabas métricas sería, ¿no? Entonces, como no está esa alternativa, entonces la más próxima es la A. Bien. 2. Reconoce y marca la licencia métrica que corresponde al siguiente concepto. Es la reducción a una sola sílaba métrica de dos vocales contiguos que pertenecen a sílabas diferentes. Bien, entonces para aplicar la métrica exacta, el poeta utiliza licencias poéticas, ¿no? Esas licencias poéticas son sinalefa. ¿Qué es la sinalefa? La sinalefa permite unir dos vocales en palabras distintas para formar una sola sílaba. Vocal final, vocal inicial de la, y junta una sola sílaba. Ahora, la diéresis es separar una diéresis. Una diéresis se presenta cuando hay una vocal cerrada con una vocal abierta, donde lleva dos puntitos la vocal cerrada. Entonces la diéresis va a formar dos sílabas distintas. La métrica es la medida de los. La sinéresis es lo contrario a la sinalefa. Bien, es lo contrario. Bien, veamos acá. Identifique y escribe si los enunciados son correctos, correcto o incorrecto, con C o I. La rima es el principal recurso para obtener la musicalidad del poema. Todos los versos deben poseer un número constante de sílabas. La sílaba métrica no siempre coincide con la sílaba gramatical. Para contar sílabas métricas se suele recurrir a las licencias métricas. La métrica sirve para apreciar el ritmo de los poemas vanguardistas. Vamos a anotar al costado si es correcto o incorrecto. La primera, la rima es el principal recurso para obtener la musicalidad del poema. Incorrecto, no necesariamente. Todos los versos deben poseer un número constante de sílabas. Incorrecto, no. Algunos, dependiendo del tipo de estrofa, no, debe llevar las sílabas. Bien, incorrecto. La sílaba métrica no siempre coincide con la sílaba gramatical. Correcto, no siempre coincide, no va a ser concordante con la sílaba gramatical. Para contar sílabas métricas se suele recurrir a las licencias métricas. Correcto, se suele recurrir a las licencias métricas. La métrica sirve para precisar el ritmo de los poemas. Incorrecto. ¿Está atento ahí? ¿Me escucha? Ya, muy bien. 4. Discrimina y marca la característica que le corresponde al verso libre. Entonces, sus sílabas métricas coinciden con los gramaticales. Presenta versos con rima y métrica. No se presenta en estrofas y rompe con la sintaxis. No presenta ritmo ni musicalidad. Es muy distinto al verso blanco. Bien, entonces la pregunta es,
Discrimina y marca las características que le corresponde al verso libre. Bien, sus sílabas métricas coinciden con los versos, con las gramaticales. Ya, entonces, eso es una respuesta, la A. ¿Presenta versos con rima y métrica? No, el verso libre no lleva eso. No se presenta en estrofas y rompe con la sintaxis. Eso sí es cierto. Subrayamos eso. No presenta ritmo ni musicalidad. No, es muy distinto al verso blanco. Subrayamos también, es muy distinto al verso blanco. ¿Bien? 5. Analiza y completa el cuadro de los datos sobre las licencias métricas. Ya, entonces, a ver, unos segundos, ahí me detengo para el fluido eléctrico está a punto de irse, por favor. Me espera unos segundos, unos segundos. Ya, ahí estamos. Entonces, analiza y completa el cuadro con los datos sobre las licencias métricas. Bien, ¿me escucha? Ahí vamos a completar ese cuadro donde dice sinalefa el concepto, la sinérisis su concepto y la diéresis su concepto. ¿Está atenta? ¿Me escucha, por favor? Sí, profesor, lo estoy Ya, escuchando. muy bien. En sinalefa van a notar lo siguiente. Es la unión de la última vocal, estoy dictando el concepto de sinalefa, es la unión de la última vocal de la palabra. Repito, es la unión de la última vocal de la palabra con la primera de la siguiente. Con la primera de la siguiente. Con la primera de la siguiente. Para formar una sola sílaba métrica. Para formar una sola sílaba métrica. Voy a repetir lentamente para hacer la corrección el concepto de sinalefa. Es la unión de la última vocal de la palabra con la primera de la siguiente para formar una sola sílaba métrica. Sinérisis, el concepto de sinérisis, es la reducción de una sílaba. Es la reducción de una sílaba métrica. Es la reducción de una sílaba métrica de dos vocales contiguas. Es la reducción a una sílaba métrica de dos vocales contiguas que pertenecen a sílabas diferentes. Voy a repetir el concepto de sinérisis. Es la reducción a una sílaba métrica de dos vocales contiguas, que pertenecen a sílabas diferentes. Nuevamente repito, es la reducción a una sílaba métrica de dos vocales contiguas que pertenecen a sílabas diferentes. Diéresis consiste en la separación de dos vocales, de un diptongo en dos sílabas métricas.
Repito, consiste en la separación de dos vocales. Consiste en la separación de dos vocales. Consiste en la separación de dos vocales de un diptongo en dos sílabas métricas. En dos sílabas métricas. Vamos a la pregunta 6. Analiza y fundamenta el uso de la rima interna en la estrofa propuesta. Dice ahí, la nieve blanqueaba y las corrientes por debajo de puentes cristalinas y por heladas minas van calladas. El aire las cargadas ramas mueve. Entonces, la rima interna vamos a encontrar. La rima es la igualdad o semejanza de sonidos. Entonces, en el interior de los versos de las sílabas vamos a encontrar. En el primer verso debo subrayar la nieve blanqueaba y las corrientes, entes, subrayo. Entes. El segundo verso, por debajo de puentes, nuevamente subrayo entes. Y subrayo inas, inas. En el tercer verso subrayo, y por heladas minas, subrayo inas. Van callada, hadas, van calladas, hadas subrayo, hadas. En el cuarto verso, el aire, las Profesor, también cargadas. en el tercer verso también en heladas. Ya, voy a repetir. Repito, en el primer verso, la nieve blanqueaba y las corrientes. Subrayo entes. Segundo verso, por debajo de puentes, entes, subrayo, nuevamente, coincide con el primer verso, entes. Y en cristalina subrayo inas, inas subrayo. Tercer verso, y por heladas minas, inas subrayo inas, van calladas subrayo hadas. Y en el cuarto verso, el aire, las cargadas, hadas subrayo. Entonces he subrayado inas, ente, inas, hadas. Esa es la rima interna. Aparte de rima, las rimas consonante y asonante está al final de los versos, pero hay una rima interna ya en el interior, como hemos hecho la subrayación hoy día. Bien. Entonces, al costadito van a anotar. Existe la rima interna, existe la rima interna, existe la rima interna en la igualdad y semejanza de sonidos, en la igualdad y semejanza de sonidos, en la igualdad o semejanza de sonidos, en la igualdad y semejanza de sonidos, ¿bien? En diferentes versos, en diferentes versos. Pasemos a la pregunta 7. Bien, la pregunta 7 dice, analiza y describe las características del siguiente poema. El poema se titula Noche. De una mirada encendí mi cigarro. Cada vez que abro los labios, inundo de nubes el vacío. En el puerto, los mástiles están llenos de niños. Entonces, analiza y describe las características del siguiente poema. Entonces, ya, en este poema tengo que ver las características, ¿bien? Ya, entonces, una característica. No tiene rima consonante. No tiene rima consonante, sino rima asonante al final de los versos. Sino rima asonante. Entre paréntesis, ya. En el siguiente punto pongo, en el siguiente puntito van a poner los sonidos que se repiten son entre paréntesis. A, O, A, guión, O, cerrar paréntesis. Coma, abrir paréntesis. A, O, A, guión, O.
cerrar paréntesis, coma, I-O, I-O, coma, cerrar y otro I-O. Bien, esa es la característica. Bien, esas son las características. Ya, otra, en el tercer punto. Los versos poseen métrica. Los versos poseen métrica irregular. Los versos poseen métrica irregular. Los versos poseen métrica irregular. Ya, listo. 8. Evalúa la métrica y la rima del poema presentado. Evalúa la métrica y la rima del poema presentado. Dice, desde mi cielo a despedirme llegas. Ahí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, ahí tenemos 11 sílabas métricas. En sí son 12, pero por sinalefa, vocal final, vocal inicial, es 12 menos 1, es 11 sílabas métricas. Sonido A, segundo verso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 también. Entonces acá formo sinalefa, 12 menos 1, O con O. 12 menos 1 es 11 sílabas métricas, sonido B. Sonido B. Tercer verso. Tercer verso, 11 sílabas métricas. 11 sílabas métricas. Sonido B. Añas. Entonces, añas. El sonido B es añas, perdón, A. Entonces, en el primer sonido A van a poner E-A, cerrar paréntesis. En el segundo verso es sonido A-A. En el tercer verso también sonido, entre paréntesis, A-A. En el cuarto verso debe llevar 12 sílabas métricas. 12 sílabas métricas. El sonido es A, E-As, E-As. Ya, entonces, ¿qué tipo de rima tiene esto? Egas, añas, añas, egas. Rima consonante, porque coincide entre vocales y consonantes. Rima consonante. 9. Identifica y escribe los casos de sinalefa, sinérisis y diéresis que presenta el poema anterior. Entonces, voy a anotar en sinalefa, desde mi cielo a despedirme llegas. Entonces, copio el primer verso. Desde mi cielo a despedirme llegas. ¿Dónde está la sinalefa? Las sinalefas subrayan acá. Lo y a. En una sílaba, dos sílabas. Esa es la sinalefa. Otra sinalefa. Otra sinalefa es acá. O con O. Son 12 menos 1. Queda 11 sílabas métricas. Eso también subrayan. Sinalefa. Copiar eso
Ya, luego tenemos dice, elabora un poema de 2 estrofas, la primera de rima abrazada y la otra de rima encadenada. Bien, entonces eso va a quedar como tarea, ¿sí? O para la hora de asesoramiento lo hacemos eso, ¿bien? Entonces aquí me detengo brevemente para verificar el caso de... A ver, Yosmel, ¿me escucha? El alumno Yosmel. Yosmel, ¿me escucha? Yosmel. Yosmel tiene que responder, aunque sea en el chat, por favor. Quiero comunicarme con alumno Yosmel. A ver, envío un mensaje por chat urgente. Yosmel, ¿me escucha? Yosmel, ¿me está escuchando? Yosmel. Zoe Crespo. Zoe Crespo, ¿me escucha? Zoe. A ver, vamos con Micaela. Micaela de la Cruz. ¿Me escucha Micaela? Micaela, responda, por favor. Micaela. Micaela, responda. Micaela. Se evadió Micaela de la clase. Ya, eso voy a anotar en la observación. Se está evadiendo de la clase por no responder la pregunta del profesor. Zoe, por favor, escucha la indicación del profesor. Micaela, ¿me escucha? Ya, bueno. Ya, voy a presentarles temas de argumentación para que puedan terminar con sus trabajos de argumentación para la próxima semana. Ya, por favor, a estar atentos. Ya, bien, ahora vamos a argumentar brevemente. Micaela de la Cruz, ¿me escucha? Estoy enviando mensajes para los alumnos que no están respondiendo.
Micaela, ¿me escucha? Yosmel, responde en el chat, por favor. Zoe también, Zoe, responder en el chat. Quiero sus respuestas.